Bueno, en primer lugar quiero agradecer poder presentar esta candidatura delante, y acompañada por los compañeros de Asturias, de Castilla y León, y la confianza sobre todo de los compañeros de Izquierda Unida de León de presentar a mí para presentar para presentarnos a todos. Somos una izquierda plural, ciudadana, próxima a los problemas de la calle y portadora de soluciones reales a problemas reales de todos y de todas. Sin embargo, no somos un partido más dentro del espectro político, que vende un programa electoral para acto seguido olvidarse de él. Combatiremos sin descanso la cruel e injusta dictadura de los mercados, bancos, especuladores y similares, que ha causado intencionadamente la subordinación absoluta del poder político al poder económico, que es la causa de la crisis económica. Ya que cuando votamos, en las urnas no estamos votando ni a la banca ni a ningún otro tipo de mafia similar. Un problema preocupante para Izquierda Unida es la pérdida de los derechos laborales y sociales de los ciudadanos, porque consideramos como derechos irrenunciables la educación y la sanidad públicas y de calidad, laicas y gratuitas, la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores y el derecho a una vivienda digna, así como recuperar para la ciudadanía aquello que nunca debió dejar de ser público, como son los servicios básicos y los sectores estratégicos, que son claves para asegurar la igualdad de acceso a estos bienes a todas las personas y territorios, y además son los que permiten el desarrollo del resto de actividades humanas. Tampoco renunciaremos al cuidado y protección de la naturaleza, ni al desarrollo de unas políticas medioambientales sostenibles. Nuestra apuesta por una igualdad real, en este caso no hablo solo de igualdad de género, debe de pasar por el acceso igualitario de todas las personas a la participación en la vida pública, a la desaparición de la brecha salarial entre unas personas y otras que realizan el mismo trabajo y por la erradicación de todo tipo de discriminación, ya sea por causa de sexo, raza, condición sexual o estrato económico, social de procedencia. En este sentido, pensamos que la cultura debe de ser la herramienta fundamental para eliminar este tipo de comportamientos y debe servir como motor fundamental del desarrollo humano. Tenemos derecho y además consideramos que es nuestro deber luchar cada día y en todos los ámbitos por una democracia real y participativa para todos los grupos sociales. Otra prioridad básica debe ser la lucha contra la corrupción y la perversión de la democracia, fruto de la vinculación entre poder económico y político. Vamos a rebelarnos enérgicamente con nuestra voz, pero sobre todo con nuestro voto, de tal manera que ni uno ni otro se separen jamás. En pocas palabras, tenemos razones para decir lo que pensamos, lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer para cambiar las cosas. Pues ¿qué vamos a hacer? Sencillamente rebelarnos. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros, amigos. Bueno, ayer por la noche tuvimos una entrevista en la radio y me encontré con un grupo de señoras en la calle que me dijeron una frase que quiero utilizar en el resto de la campaña electoral. Me dijeron que el voto que ellas estaban pidiendo para Izquierda Unida y para mi candidatura, frente a aquellos que hablaban del voto útil y que había terminado siendo el voto más inútil que habían ejercitado en los últimos años, había que poner encima de la mesa el voto de provecho, decían ellas. El voto de provecho. Bueno, pues el voto de provecho significa que aquí en León podemos elegir a María del Rosario, pero que tenemos que transmitir a nuestros compañeros y a nuestros amigos que cualquier voto es necesario, que cualquier voto es imprescindible. Si Izquierda Unida tuviera el mismo número de votos en las elecciones generales que hemos tenido en las elecciones municipales, estaríamos en torno a 7-10 diputados. Estáis viendo lo que está pasando en Grecia, ¿no? Parece que el gran problema ahora es que los griegos van a opinar. Es decir, el gran problema es la democracia griega, que por primera vez, después de sucesivas medidas de recorte, pues se les pide la opinión a los ciudadanos de Grecia. Da la impresión de que la Unión Europea y los mercados son incompatibles con la democracia, son incompatibles con la opinión de los ciudadanos. Hemos pasado del periodo especulativo de la economía al periodo usurero de la economía. Porque lo que falta en la Unión Europea es, en primer lugar, responder de la deuda, que es una deuda compartida,
mediante el euro y mediante el Banco Central Europeo. De eso se trata. Y la deuda griega en el marco de la Unión Europea es el 2%. Fijaros, no es nada. Se puede pagar perfectamente. Pero claro, el Estado griego solo no puede pagarlo. Como la moneda es común, también, en este caso, el socorro a los griegos debe ser común. Y luego, por otra parte, también, pues, tener en la Unión Europea, aparte de un mercado, tener también una Unión Europea política y social, que es lo que nos hemos dejado en el camino y que es lo que se está demostrando en esta crisis. Una crisis económica que está demostrando las debilidades de la construcción política de Europa y está demostrando también que hay una grave crisis política en los Estados europeos y en nuestro propio país. Quería hacer referencia a Grecia porque en cabeza ajena pretenden que aprendamos, pretenden utilizar a Grecia como el chivo expiatorio de la usura y nosotros no podemos permitir que en estos momentos ese tipo de lógica, que es la lógica de los bancos, salga adelante porque si no nos va a afectar a todos. Primero a Grecia, luego a Irlanda, Portugal. Hoy mismo me parece que metían a Francia en el cotarro. También a Francia. O sea, no les queda prácticamente más que Alemania y dentro de 2 días estará también Alemania en ese proceso imparable de ajuste, ¿no? Si la continuidad del euro depende de desmontar el Estado Social Europeo, yo no quiero la continuidad del euro. Porque el euro tiene sentido en la medida en que mantiene lo que podemos denominar el carácter y la identidad europea. Si el euro significa cargarse la identidad europea y americanizar Europa, acabar con el Estado Social Europeo y acabar con la democracia europea, no merece la pena. Dice que hay una línea roja que evita que se pueda recortar la sanidad, la educación, las pensiones. Pero ¿cómo pueden tener tanta cara? Si acaban de reformar el sistema público de pensiones, congelando las pensiones para este año, y veis que no están hablando también de descongelarlas para el próximo, no lo he oído, ni por parte del Partido Socialista ni por parte del Partido Popular, y por otra parte retrasando la edad de jubilación, que significa disminuir la pensión de jubilación al menos en un 10%. En un 10%. Pensar en vuestra pensión y pensar lo que significa disminuirla en un 10%. Tampoco el Partido Popular ni el Partido Socialista están diciendo nada de recuperar el momento de la jubilación de los 65 años. Nosotros sí. Que nuestros hijos vayan a vivir peor que nosotros y que nuestros abuelos vayan también a vivir peor porque tengan menores pensiones. Bueno, es inaceptable. Yo creo que es evidente que en esta campaña electoral tenemos que denunciar esta farsa en que se ha convertido la campaña electoral. No les creáis lo que dicen, creeros lo que hacen y lo que han hecho. ¿Cuál es el programa oculto del Partido Socialista y del Partido Popular en el cual coinciden los dos? No va a haber diferencias. Si acaso habrá diferencias de intensidad o de matiz, pero coinciden los dos. El programa oculto es el ajuste, el programa oculto son los recortes, el programa oculto son las privatizaciones, y en eso están totalmente de acuerdo. Ellos dos se han puesto de acuerdo en reformar la Constitución. Y yo no necesito explicar mucho lo que significa poner el déficit en la Constitución, solamente os daré un dato. El pagar la deuda a los acreedores es prioritario sobre la política social y sobre la política de salida de la crisis. Tan solo eso. Imaginaros que vuestra empresa entra en crisis y que en vez de pagaros lo que os deben, o en vez de responder a los compromisos sociales, lo que tienen que hacer, que es prioritario, es pagar la deuda con el banco. Bueno, pues estamos aliados. Bueno, pues eso es lo que han incorporado a la Constitución, sin participación de los ciudadanos, sin referéndum y sin debate en el Parlamento. En 2 semanas se lo han cargado, en 2 semanas han reformado la Constitución. También como un mensaje diciendo, pero si reformamos la Constitución, os podemos reformar lo que queramos. Os podemos reformar la sanidad, la educación, los servicios sociales, lo que nos dé la gana. Ese es el mensaje de la reforma de la Constitución. ¿Y cuál es nuestro programa electoral en estas elecciones? 2 grandes elementos. Uno de ellos, que nuestra prioridad económica es el empleo. Nosotros no queremos cuadrar las cuentas, porque España no tiene un problema de cuentas. Tenemos las mismas cuentas que Alemania o que Francia. Nuestro problema en relación a Alemania o Francia es el paro. Es el doble del paro y el triple del paro juvenil. Ese es el problema. Por tanto, nuestro principal objetivo es reducir el paro en nuestro país. Atacar directamente el tema del paro y hacerlo mediante iniciativa pública, que es la única fórmula en crisis económica que conocemos. Hacerlo que aporten quien más tiene
que son los que defraudan 70.000 millones de euros a la fiscalidad al año, los que nunca en su puñetera vida han pagado impuestos en este país. Somos los únicos que contribuimos a la fiscalidad, los asalariados y los consumidores. Somos los únicos que hacemos Estado social y Estado democrático. Por tanto, es decir, aquel que diga que va a crear empleo y al mismo tiempo recorta la educación, la sanidad o los servicios sociales, no tiene ninguna credibilidad. Y luego una segunda alternativa, una segunda gran disyuntiva de esta campaña electoral es si seguimos degenerando en términos democráticos, si los ciudadanos cada vez se ven más lejos de la democracia y de la representación democrática, o mejoramos la imagen de la política, o recuperamos la imagen de la política. Estamos en desacuerdo con la privatización de las cajas de ahorros, pero no viene de ahora la privatización, empezó antes. La privatización empezó cuando algunos gestores de las cajas empezaron a actuar en las cajas como actuarían en un banco privado, intentando mejorar a corto plazo la rentabilidad e intentando, si acaso, llevarse algún bonus o alguna pensión para casa. Yo creo que en ese momento las cajas dejaron de responder a su naturaleza social. Yo digo ya de entrada que nosotros no vamos a formar parte del gobierno. No vamos a formar parte del gobierno. Porque además es asumir una responsabilidad que nosotros no tenemos. Mirad, no hay que asumir en nada la derrota del Partido Socialista. Se la ha ganado él y cada vez que toman una decisión le dan un cúmulo de votos al partido de oposición, con la ambición de frenar la política de la derecha, de denunciarla, de converger con el 15M, de converger con la calle para oponernos a la política de derechas, pero algo más importante todavía. Nosotros vamos a ir al Congreso de los Diputados a reconstruir la izquierda de este país y a reconstruir la izquierda europea. Porque si está pasando lo que está pasando en Europa en estos momentos, es por una parte porque la derecha está muy fuerte, pero por otro lado porque la izquierda no ha hecho su trabajo. Porque la izquierda socialdemócrata ha dejado su política a la puerta de las empresas. Hay que recuperar la política económica para la izquierda y hay que recuperar la izquierda. Y de eso vamos a hablar después de estas próximas elecciones. Es decir, una tarea muy importante, frenar a la derecha, y otra tarea no menos importante, reconstruir la izquierda. Nosotros vamos a intentar contribuir a ello. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Para finalizar, un favor. Lo que habéis oído hoy aquí, sus medios de comunicación no lo van a amplificar. Os pido que hagáis el boca a oreja, que tomemos la calle, como ha dicho Gaspar, y que lo que habéis oído hoy aquí, que hay alternativa y que hay otra salida, sea lo que mañana comentemos, que sirváis de amplificador de lo que nos han dicho los compañeros que han hablado. Muchas gracias a todos por haber venido.